No sé si quedaron del día de ayer, a mí me quedaron un montón de cosas en la cabeza, porque de este lado uno se nutre mucho más. Yo recibo mucho más de lo que puedo dar, realmente, por eso estoy agradecido. Hoy tuve también una reunión con algunos miembros del Poder Judicial, del Fuero Penal. Me contaron un poco la problemática que hay en la provincia, sobre todo con la mayoría o la gran cantidad de delitos de abuso que hay en la provincia. Y bueno, realmente es muy interesante, muy complejo también. Y en algunas charlas que tuve con algunas personas acá antes de ingresar, también me hablaban de el código procesal que tienen ustedes, en algunas cuestiones, siempre desde el lado académico intento hablar yo, ¿no? En algunas cuestiones uno ve algunos atrasos, como por ejemplo las cuestiones que tienen que ver con la autonomía de la querella, sobre todo en casos de abuso. ¿Qué pasa cuando el fiscal no acompaña o no recurre a alguna decisión y si la querella puede seguir sola? Esto la Corte se ha expedido en el año 2004-2005, no sé por qué, nunca lo recuerdo bien, en el fallo Santillana se menciona ello. Y también hay jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto. Y entonces, cuando uno piensa cuál podría ser una solución al caso, yo lo pensaba antes de sentarme acá y decía, bueno, evidentemente habría que reformar el Código Procesal Penal si se quiere llegar a ese objetivo, y para ello quizá habría que declarar la inconstitucionalidad de la norma que no le permite al juez, al querellante seguir solo en el proceso. Y bueno, cuando ustedes o todos analizamos esto, ven la dificultad, porque estamos hablando de una decisión de última ratio y de gravedad institucional, que es la declaración de una norma procesal, ¿no? Qué difícil que se hace a todos los operadores, que se nos hace a todos los operadores judiciales y sobre todo a los jueces, que pareciera que no hay otra salida. Quizá ustedes, y en el día de hoy, pensemos en ese caso y se nos ocurra alguna salida, por lo menos desde el punto de vista teórico, que es lo que hablamos acá. Voy a hacer otra mención también. Ayer hablaba con Marcela y Cristina Leiva y pensábamos, respecto de la clase de ayer o de la charla de ayer, en el tema de la perspectiva de género, y creo que coincidimos con Marcela, pensamos que es un error pensar que la perspectiva de género, y esto ayer yo omití decirlo, me lo olvidé, está solamente relacionada con la Convención de Belén do Pará, con las normas internas, porque de alguna manera, y para decirlo en un lenguaje vulgar, le estamos bajando mucho el precio a la perspectiva de género. No es solamente lo que dice la Convención de Belén do Pará, no es solamente lo que han dispuesto los legisladores en la Ley Micaela y demás leyes de protección y que buscan erradicar la violencia de la mujer. Es una forma de razonamiento y de argumentación que los jueces deben incorporar a través de la educación y la cultura para poder plasmarlo en una sentencia. Es mucho más allá del artículo F de la Convención. Eso parece obvio, pero después cuando vimos los fallos ayer, tan obvio no es. Entonces, capaz habría que mencionarlo y pensarlo, porque probablemente también me pueda estar equivocando yo. Bueno, vamos a hablar un poco de principio de legalidad y de prescripción. Cuando pensaba la charla que tenía que dar hoy, la verdad que me encontré en una encrucijada porque no tengo forma de reemplazar, no tengo la capacidad para reemplazar las palabras que ha utilizado la Corte para definir esto. Entonces me van a tener que tolerar que lea algunos párrafos, porque lo que me interesa es que hagamos una introducción al tema y pensemos después por qué la Corte resolvió así, incluso si está bien o mal la resolución de la Corte, porque toda resolución puede ser discutida, incluso la del más alto tribunal, pero tratar de entender qué pasó en cada caso y por qué se llegó a la solución que la Corte arribó. Nosotros, cuando hablamos de principio de legalidad, es un concepto que tenemos todo muy claro, una ley previa, estricta, escrita, clara, que se respete realmente la intención del legislador, pero
cuando hablamos en principio de legalidad en materia penal, somos todavía mucho más estrictos y no podemos utilizar analogías y no podemos reemplazar una palabra. Hace poco alguien dijo, bueno, pero si en la Constitución Nacional le pones una coma, ya en realidad no estamos hablando de una corte, sino que estamos hablando de otra, podríamos dividirla en sala. Bueno, no, a ver, yo entiendo que la Constitución se puede leer con distintas filosofías, pero cuidado con querer arrogarse facultades que son legislativas, ¿no? Entonces la Corte, en esta autolimitación que tienen que hacer los jueces, empezó a definir la legalidad. Y cuando habló del principio de legalidad, por ejemplo, dice, conforme surge el artículo 19 de la Constitución Nacional, toda nuestra organización política y civil reposa en la ley, los derechos y obligaciones de los habitantes, así como las penas de cualquier clase que sean, solo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca. Esto es un fallo que tiene como 15 años y es una reiteración de jurisprudencia de la Corte, pero empieza a explicar cómo se autolimita y la única forma existente para la creación de la ley como fuente del derecho, sobre todo el derecho penal, es la sancionada por el Congreso de la Nación. Entonces, continúa después la Corte y dice, el precepto citado exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible a fin de que cumplan con el estándar de claridad que es exigible para los sujetos, para que los sujetos puedan ajustar sus respectivas conductas. Acá la Corte, esto aparte no la voy a leer, empieza a desarrollar también la necesidad y de alguna manera exhorta al Poder Legislativo a trabajar todo lo que tiene que ver con técnica legislativa. El doctor Maqueda, que asumió como juez de la Corte, si no me equivoco, el 29 de diciembre de 2002, había sido, quizá para todos ustedes es bastante familiar esto, había sido presidente previsional del Senado, había sido ministro de Educación en Córdoba, diputado, convencional constituyente y un montón de cosas más. El doctor Maqueda había trabajado mucho previo a ingresar a la Corte con las cuestiones de técnica legislativa. Y después la Corte, a raíz de varios fallos, empezó a decirle un poco, o a sugerirle, o en algunos casos que vamos a ver hoy, a exhortar al Poder Legislativo a que desarrolle leyes muy precisas y claras. Y estoy haciendo referencia a esto porque más adelante, cuando hablemos de la prescripción y veamos el 67 inciso E y la modificación que existía con el concepto de secuela de juicio, que dejaba un arbitrio tremendo a los jueces y hoy tiene una enumeración taxativa, pero fíjense, o no, vamos a fijarnos en unos minutos, como sin perjuicio de que la técnica legislativa, desde mi humilde entender, ha sido mejorada por fallos de la Corte que le venía pidiendo que lo haga, seguimos teniendo inconvenientes por la interpretación taxativa de ese artículo, de las causas que interrumpen la prescripción, pero graves. Digo graves porque llegaron un montón de causas y estaban denegando la prescripción, y perdón si me estoy adelantando, creando nuevas causas, actos interruptivos de la prescripción, cuando el Código dice que no es enunciativo, es taxativo. Entonces, a veces no es culpa de los legisladores, hablemos todos nosotros como operadores judiciales, o sea, tenemos mucha responsabilidad en eso. Y esto engancha con el tema de la teoría del delito también, perdónenme que vuelva. Digo, acá pensamos todos, quizás deberían sacar este tipo penal, crear otro, modificarlo. Sí, está bien, es correcto el infanticidio, el adulterio que mencionó acá el doctor. Ahora, si después la dogmática penal, a través del sistema de la teoría del delito, va a ser cualquier cosa, perdonen el lenguaje así, no va a haber legislación que alcance, ni va a haber legislación que sirva. Bueno, continúo. Dice, el principio de legalidad impone a ciudadanos y autoridades la total sujeción de sus actos a las previsiones contenidas en la ley. Yo después puedo, cuando terminemos, enviarle a Alejandra o a alguien los fallos que he citado, por si a alguno les interesa, no hay ningún problema. Los tengo por acá, lo puedo armar y mañana se los puedo mandar.
Bueno, la Corte también trabaja el principio de legalidad en todas las áreas, ¿sí? En laboral, en civil, en tributario muchísimo, Lo que pasa que, además de que no es mi tema, yo no me animo a hablar de ello. Ni por casualidad voy a hablar de principio de legalidad en esos temas que no los conozco. Pero siguiendo un poco con la cuestión penal, entonces dice que en materia penal, dice la Corte en otro fallo, el tribunal explicó que el mismo nace, o sea, este principio de legalidad, de la necesidad de que haya una ley que mande o prohíba una conducta para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido y que además se establezcan las penas a aplicar, ya que su objeto es proscribir en materia penal las leyes ex post facto. Por ende, la ley no puede aplicarse de manera retroactiva. Todo esto son fallos muy viejos algunos, muy viejos. Este que le estoy citando tiene, si no le fallo la cuenta, 127 años. Entonces, también, y vuelvo otra vez, para que estén convencidos que soy una persona que reitera todo el tiempo, la Corte dice algunas cosas y después se crea el sistema de la teoría del delito. Entonces también de la jurisprudencia emanan las reformas de la teoría del delito. Ahora bien, ayer lo dijimos, ¿cuántas mujeres juezas hubo en la Corte Suprema? 2 o 3, según puedan, no importa, 2. Bueno, entonces todos los fallos de la historia de la Corte, en su 99%, fueron redactados por hombres. Entonces quizás no bajaban una línea doctrinaria de esa sentencia con perspectiva de género. Ahora lo están haciendo. De hecho, la Corte Suprema ahora no tiene mujeres y sigue la línea que creo estableció la doctora Argibay y la doctora Hayton Velasco. Bueno, por eso fue un hito el ingreso de estas dos mujeres. Ahora hablan de que hay que incorporar, bueno, la ley habla de 5 miembros y casi nadie discute que tiene que ser una mujer. Creo que la mayoría de la población debe estar de acuerdo con que tiene que ser una mujer. Bueno. Después la Corte hace mención al artículo 18. Yo acá me animo a contar una anécdota. El artículo 18 nuestro de la Constitución, a cada lugar que fui, me refiero al exterior, lo han halagado en todos lados. Yo me sorprendía, porque uno está acostumbrado quizá al 18 de la Constitución, pero todo el mundo me decía a mí, en Europa, incluso en Estados Unidos, me decía, qué fantástico ese artículo, ¿no? Que tiene, obviamente está copiado y la Constitución de Filadelfia y los antecedentes que todos conocemos de la Constitución Nacional nuestra y demás, pero tiene una redacción que es única. No existe otro artículo exactamente igual. Y todo el mundo lo ha halagado. Lo quería comentar porque la verdad me sorprendí yo mismo, porque siempre pensamos que acá tenemos todo medio mal y que no hacemos las cosas bien. Y la verdad que tenemos muchas cosas que están muy bien. Bueno, voy a abordar el primer caso, así no los aburro. Siempre me parece más divertido los casos. Este es un caso que se llama Álvarez, de la Corte Suprema, 22 de agosto de 2019. El que recurre es el fiscal acá. Y esto va a tratar principalmente de el tiempo y el cómputo del tiempo de la detención de una persona, este señor Álvarez, ¿no? Entonces, el Juzgado Nacional de Ejecución, muchas cosas las voy a tener que leer porque hay tanto dato y tanto número, y sobre todo como voy a hablar de prescripción, y tengo tanta fecha que me resultó imposible recordarla, si les soy honesto. Bueno, el Juzgado de Ejecución Penal resolvió, se le había dictado prisión perpetua a Álvarez. Entonces el Juzgado de Ejecución Penal dijo, bueno, teniendo en cuenta el artículo 55 y demás, Álvarez le cabe la pena de 37,6 meses, 37 años y 6 meses de prisión. Llegó a ese cómputo, ¿sí? Y dijo asimismo, llegó a este cómputo conforme el caso Esteves de la Corte Suprema. Bueno, muy bien, la defensa apeló eso, dijo que la sanción de 37 años y medio era contraria a todo lo que tiene que ver con
Era una pena inhumana, degradante y cruel, y era contraria al principio pro homine, y que también era contraria al principio de legalidad. Y acá entramos de nuevo en legalidad. Entonces, llega por apelación casatoria a la sala 2 de la casación. La casación empieza a hacer una interpretación, según ellos dicen, más armónica de todas las normas y las leyes que establecen los tiempos de detención, y no voy a entrar en este tema, sería muy largo, fija 25 años de prisión. La Corte, antes de que les diga cómo resolvió este caso, la Corte viene diciendo que la pena de prisión perpetua, cuando el agravio es que la pena de prisión perpetua es inconstitucional, y esto se le ha planteado a la Corte en varias veces, la Corte ha dicho, no es inconstitucional porque en realidad tiene una fecha, tiene un fin, tiene un tiempo determinado. El problema es cuando se fija una condena o reclusión, como teníamos antes, ¿cómo, doctor? Sí. Exactamente, sí. Entonces, eso es lo que la Corte viene diciendo. No, cuidado, si hay una fecha y el juzgado de ejecución además pone una fecha de salida, e incluso a partir de esa fecha de libertad que va a adquirir el imputado, también fija las condiciones para una libertad anticipada o una condicional, no es una pena perpetua propiamente dicho. Entonces, el planteo de inconstitucionalidad viene eternamente desechado. Cuando está en estos parámetros, ¿no? No, una perpetua no sale más, nadie aclara nada, no. Bueno, entonces, en este caso, decíamos, el juzgado de ejecución 4 puso 37 años y 6 meses. Después les cabe a ustedes, si quieren estudiar los detalles de cómo llegó a ese monto, la sala 2 de la casación penal dice que sí, que viola el principio pro homine, hace todo un análisis más, digamos, armónico, según palabras de ellos, no mías, más armónico de todas las leyes, y termina diciendo, no, 25 años es el cómputo que debe aplicarse a las penas de prisión perpetua. Sin perjuicio de que todos sabemos, por la modificación del código, que el plazo máximo de prisión es de 50 años, ¿verdad? Pero la casación hace este análisis, dice, no, 25. Bueno, eso fue la respuesta al recurso de casación de la defensa. Entonces llega a la Corte el fiscal, interpone un recurso extraordinario federal, como el 98% de los recursos extraordinarios federal es denegado, se llega en recurso de queja, una presentación directa ante la Corte, que son, como les decía, el 98% de los casos llegan en queja a la Corte. Bueno, ¿qué dice acá el fiscal, no? El fiscal dice que la pena perpetua en realidad es temporal, cuando tiene una fecha fijada, que en realidad, en todo el análisis que él hace, y la ley 26.200, y el Código Penal, y el 55, si no me estoy equivocando ahora, del Código Penal, y el 52, y demás, porque había reincidencia también, el monto debe ser 30 años. Y plantea ello, plantea que estaba mal la sentencia de la casación y la plantea como arbitraria, porque esa armonía de la que se jactaba la casación para haber llegado a 25 años no era tal, era aparente y no era una sentencia que estaba derivada de un razonamiento objetivo, sino que tenía cualidades de arbitrariedad y subjetivas del pensamiento de los jueces que habían postulado esa sentencia. El fiscal de primera instancia, ya te digo, el fiscal de primera instancia en el caso había pedido 37,5, como dictó después el juzgado de ejecución. Y de hecho compartió el juzgado de ejecución, mirando acá un poco de reojo, compartió los argumentos que había dado el dictamen del fiscal para el requerimiento de 37 años y medio. Bueno, como les decía, llega a la Corte el fiscal ahora, quejándose de los 25 años, pero no quejándose. A ver, acá tenemos que pensar, hablaba antes con Alejandra, lo importante de la teoría argumentativa, ¿no? Muchas veces la Corte dice, a ver, cuidado, esto no es
cuestión donde puede haber discrepancia. Acá hay arbitrariedad. Después nos va a costar muchísimo definir arbitrariedad porque es un concepto que lo define la propia Corte, digamos. Había una persona que decía que es el derecho, bueno, el derecho para donde sopla el viento, y después Marshall dijo, ¿qué es la Constitución? Lo que la Corte dice que es. Bueno, tenemos esas referencias también medio intrincadas en nosotros, pero la Corte sí, por lo menos cuando declara arbitraria una sentencia, como es en este caso Álvarez, la llena de fundamentos. Y muchas veces lo que pasa, y pasó en este caso Álvarez, que la sentencia de casación que había bajado a 25 años, la condena, tenía argumentos, bueno, yo voy a compartir el fallo de la Corte en este caso, que eran muy débiles. Eran muy débiles. Decía, no, armónicamente 25 años está bien. Siempre en un momento, en un párrafo, ahora estoy recordando, bueno, siempre se dijo que 25 años era la perpetua, ¿no? Siempre se dijo que... No, ¿quién lo dijo? ¿No? O sea, apliquemos al caso, no sé, las normas cambiaron también. Cuando siempre se dijo no había, en un delito y en suma de concursos reales no podía llegar a 50. Entonces, ¿cómo es que siempre se dijo? ¿Qué quiere decir eso? Sin perjuicio de que podemos estar en desacuerdo con esa norma que aumentó a 50 la pena máxima, que si no me equivoco es la llamada reforma Bloomberg, me parece que fue en el año 2008, creo que surge de ahí esa reforma al Código. Pero trato de no desviarme y sigo. El fiscal dice 30 años, hace todo un análisis de la ley 26.200, pero sobre todo se agarra el fiscal del Estatuto de Roma. Y dice, el Estatuto de Roma dice que la pena máxima puede ser 30 años. Entonces, no sé de dónde la casación sacó 25, no sé de dónde el juez de ejecución sacó 37,5, y no hace mención a lo que había hecho su colega que pidió 37,5 porque se cubrieron corporativamente, supongo. Bueno, no iba a decir nada del otro fiscal. Pero llegó a la Corte así. Entonces, la Corte dice, bueno, haber transformado la pena de reclusión perpetua en una pena que inexorablemente habría de agotarse a los 25 años, como proponía la casación, los jueces concedieron a Álvarez, el imputado, contra legem, el derecho a que transcurrido el tiempo indicado se dé por extinguida la pena, cualquiera sea el comportamiento intramuros o el pronóstico de reinserción social, y cercenando la facultad de los jueces de revocar el beneficio en caso de comisión de un nuevo delito durante el periodo de la condicionalidad. Citó el fallo de Gramajo, no lo voy a referir acá, pero todos lo deben más o menos tener en la cabeza, y la Corte... Bueno, en este caso yo ya se los adelanté, ¿no? Dejó sin efecto la sentencia y hizo un reenvío para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Todavía no llegó, y los que estamos interesados en esto estamos viendo cómo va a analizar otra sala de la casación, porque se reenvía y no a la misma sala, eso lo sabemos todos, cómo va a analizar esto y qué pena va a poner. Pero no es importante el monto. Lo que importa es cómo lo va a argumentar. Si lo va a argumentar con una valoración de 2 o 3 leyes, como hizo la casación, o va a ser una elaboración de toda la normativa nacional e internacional, sumando al Estatuto de Roma, que no lo puso la casación, y entonces a ver qué número nos da. Vamos a ver qué número nos da. No, la casación no tomó el Estatuto de Roma. Sí, hay antecedentes, pero bueno, en este caso no lo hizo. Entonces... Bueno, perdón, acá preguntaba, para los que nos ven, acá el doctor preguntaba si la casación había considerado el Estatuto de Roma, y la respuesta mía fue que no, y también preguntó si hay antecedentes de haber incorporado el Estatuto de Roma para el análisis correspondiente del cómputo de la pena de reclusión perpetua, y la respuesta fue sí. En 30, exactamente, considerando que es el tope que pone el estatuto. Pero no solamente miraron el estatuto, miraron toda la normativa y de alguna manera, y con un razonamiento que podemos admitir como lógico, se llegó a esa condena. Distinto es que yo diga el Estatuto de Roma o no diga nada. No, fallos posteriores a la reforma que llevó al tope máximo de 50 años. Sí, no, si no, no los consideraríamos, porque no podemos dejar de lado la modificación del Código Penal, nos guste o no nos guste,
Pero bueno, efectivamente acá tuvimos un tema de interpretación y esto queda un poco abierto porque hasta el momento no hemos recibido, por lo menos que yo sepa, una respuesta de la sala que le corresponda, tampoco sé qué sala salió sorteada, la verdad, en casación, y a ver qué pena fija al respecto. Pero repito, la Corte, al declarar arbitraria la sentencia, no está diciendo que 25 años esté bien o mal, que 30 esté bien o mal, o que 37 y medio esté bien o mal. No es tarea de la Corte fijar el tiempo, quizás lo termine haciendo si vuelve del reenvío y es arbitraria nuevamente. Es tarea de la Corte leer la sentencia y advertir si es una sentencia que deriva de un razonamiento lógico, ¿sí? Si es una sentencia que deriva de la normativa vigente en su contexto, pero toda la normativa, porque una omisión de un estatuto, de una ley, hace que sea parcial en análisis, y eso es arbitrario. Cuando hablamos de una sentencia arbitraria, pensamos en una sentencia irregular, es dejar de lado algunas leyes que estamos obligados a analizar. Por lo menos se puede decir, podríamos pensar, ok, el Estatuto de Roma fija 30, pero a mí me parece 25. Ahora, ¿por qué? Y porque me parece que incluso con otra normativa y el pro homine, y 30 años es muy alto, pero hay que decir algo. La omisión de una norma hace a un problema. En Provincia de Buenos Aires, permítanme otro comentario, son notas al pie, pero creo que también nos ayudan a debatir. Nosotros tenemos primera instancia, tenemos cámara, puede haber tribunal oral, tenemos casación para los delitos más graves, no me acuerdo si es a partir de un delito en abstracto de 6 años o a partir de 8, no me acuerdo, pero bueno, agarran muchos delitos, pero no todos, la casación, y después tenemos el Superior Tribunal, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando 4 o 5 instancias. Después llega la Corte Suprema. Si la Corte Suprema hace un reenvío, ¿sí? Contemos instancias, vamos 7 ya. Volvió bueno, hay un problemón, hay un problema enorme en eso, y llegan las causas donde la Corte ya se expidió al respecto. Yo les voy a leer, traje acá, el fallo Farina, es 2015, son 7 años atrás, 17 de mayo 2022, encontré el último al respecto, López. Siguen discutiendo el 67E. La Corte tuvo que volver a intervenir 7 años después de Farina y volver a decirles que la interpretación del 67E es una sola y que ya la había explicado en Farina y que es taxativo, y el legislador así lo hizo. Entonces el legislador hace bien la tarea. Perdónenme este halago a la Corte, pero me parece que cuando le corresponde hay que decirlo. La Corte está haciendo bien la tarea. Y el Superior Tribunal o el Tribunal Acuo anterior sigue no sometiéndose al leal acatamiento de la interpretación de la Corte, que es el último intérprete de la Constitución Nacional, de las garantías y de las normas, sin perjuicio de que es una norma de derecho común que en principio resultan ajenas a la competencia de la Corte. Lo que pasa es que la Corte no abre la cuestión porque es derecho común, lo abre porque es arbitraria la interpretación del 67E. Por eso es tan importante la doctrina de arbitrariedad de sentencias, porque es el camino que tiene la Corte para involucrarse en materia que le resulta ajena en principio, como el derecho común, el derecho procesal común, ¿sí? O cuestiones de hechos y pruebas. A ver, ayer hablábamos de la valoración de la prueba sesgada que se había hecho en algunos casos. Entonces, muchas veces, y creo que lo comenté también, mi mujer, que también trabaja en la Corte y es laboralista y sabe mucho más que yo, me dice, bueno, pero ¿por qué ustedes ingresan en temas de hecho y derecho común o en temas de prueba y derecho común? Le digo, lo que sucede es que realmente resulta tan arbitrario que hayan llegado a una solución dejando de lado algunas pruebas, de manera que además, esto por supuesto no es un juzgamiento a la tarea que realizaron los jueces, pero me animo a decir, y este es un ámbito académico, que parece a propósito dejada de lado, porque creo que es obligación de cualquier persona que dicte una sentencia, calculo vas a coincidir, Gregorio, que hoy estuvimos hablando, que más allá de las posiciones que tengamos, no podés decir esta prueba no la analizo. Y si no la vas a analizar, tenés que explicar por qué. Si no la mencionás, la sentencia es arbitraria porque no deriva
de un razonamiento lógico. Entonces, a veces la Corte ingresa en muchos casos, y no por lo que viene trayendo la defensa, o por los agravios que trae la defensa, ingresa porque al leer la sentencia del tribunal anterior, resulta arbitraria. Y no necesitamos que nos lo diga la defensa. No necesitamos que nos diga la defensa que es arbitraria. Por supuesto que siempre la defensa plantea la arbitrariedad de sentencia y la cuestión federal. Pero muchas veces surge, aunque yo no tenga, la Corte, digo, no tenga el recurso de queja, lees la sentencia, les debe haber pasado a todos ustedes. A ver, hagamos un poco, colaboren conmigo. ¿Han leído alguna vez una sentencia y han advertido que era arbitraria? Un montón de veces supongo que les pasó. No necesitan ponerse en abogado defensor. La lees y algo no te cierra. Ahora, cuando pedís los autos principales, como pasó en estos casos, porque por oficio sospechás que hay un problema, por decirlo muy vulgarmente, y encontrás que hay un montón de prueba que no fue incorporada, es arbitrario. La interpretación del 67E es arbitraria. Ahora vamos a ver por qué. No sé por qué pasa. No sé por qué pasa. No sé si es una cuestión de desconocimiento del derecho, no sé si es una cuestión que refiere a que prevalece las ideas por sobre el derecho. No sé. Hay unos argumentos. Yo ahora voy a leer algunos argumentos que utilizaron en el caso Farina los tribunales de la provincia de Buenos Aires para decir que todas las condenas, no solo la primera, eran interruptivas de la acción, pero además alegaron una cuestión de política criminal. Y me sigo adelantando. ¿Qué dijeron? Cuidado, porque si ustedes... Porque hubo una devolución. El caso es interesante porque la Corte reenvía y vuelven a rechazar la prescripción y vuelve a venir rechazada la prescripción y la Corte le vuelve a reenviar 2 veces y hay como una disputa argumentativa entre los tribunales de la provincia de Buenos Aires y la Corte. Y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dice, bueno, está bien, puede que, voy a hablar muy en lenguaje llano, puede que tengas razón y tu interpretación del 67 es la correcta, pero mucho cuidado, le dice. Y ahí hace una argumentación de política criminal, que es, mucho cuidado porque tenemos muchos delitos menores y nos van a prescribir todos si vos seguís interpretando así la norma. Bueno, mirá vos, pero si te prescriben me parece que es tu culpa, no de la Corte, porque apurate. No contestó así la Corte, ni corresponde que yo diga lo que estoy diciendo, pero en esta argumentación y contraargumentación empiezan a saltar a las luces, me parece a mí, con mucha claridad, dónde está el problema, y en todo caso, que el legislador disponga, bueno, a partir de ahora, porque si no va a prescribir creo que mandaron un informe que decía que prescribían un 38% de las causas de la provincia de Buenos Aires, hagamos que la segunda condena interrumpa, la tercera también, la cuarta también, y bueno, la prescripción no va a operar nunca. Y está bien si lo decide el legislador. Después alguno pensará que esto es inconstitucional quizá, pero no está hoy en la norma. Existen estas causales de interrupción. No podemos crear una a los jueces. Los jueces no pueden crear una. Entonces, no sé tampoco si te contesté, Gregorio, pero bueno, la Corte estableció, como acá apuntó antes el doctor, que con la doctrina de leal acatamiento, esto es en el fallo Farina, que les decía es 26 de diciembre de 2019, es un caso de homicidio culposo, era una médica, Farina, y la Corte estableció que por la doctrina de leal acatamiento, la interpretación constitucional que se hace del 67E es de seguimiento obligatorio para todos los tribunales judiciales del país. Esto ya lo dijo en Farina, yo antes creo que les dije 2015, pero no, es 2019. Y lo volvió a decir en López 3 años después, ahora en mayo de 2022. Pero entre Farina y López llegaron, no me acuerdo ahora, habíamos hecho la cuenta, como 67 causas, justo era el número del artículo, creo que usamos esa regla mnemotécnica para recordarlo, habían llegado como 67 causas con el mismo tema. Entonces el leal acatamiento tampoco se estaba cumpliendo. Y ni hablar, a ver, el desgaste procesal, lo poco económico procesalmente que resulta esto, lo dificultoso que resulta esto, y además, en vez de corregir y acelerar los procesos judiciales, dicen, no, tuvimos que crear doctrinariamente una interpretación especial del 67E, que
pareciera volver a la concepción de secuela de juicio para evitar que nos prescriba todo, y mirá que si nos prescribe todo va a ser culpa tuya, porque nosotros tenemos un problema gravísimo con las prescripciones en los delitos menor, y todos sabemos la provincia de Buenos Aires efectivamente tiene mucho delito, tiene muchos inconvenientes, no lo vamos a negar. Pero bueno, es una cosa medio especial. Entonces, bueno, acá, 26 de diciembre de 2019, Farina, la Corte señala que la exégesis efectuada por los tribunales del Foro Penal al denegar el planteo de prescripción deducido excedía la posibilidad interpretativa de la cláusula legal invocada, vuelvo a repetir, perdónenme, 67E nos estamos refiriendo, que enumera como último acto interruptivo el dictado de sentencia condenatoria aunque la misma no se encuentre firme. Eso es lo que dice el texto de la norma. Después hizo una mención la Corte que el Instituto de Prescripción de la Acción Penal tiene una vinculación directa con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento en términos lo más breve posible. Por supuesto que implica acá también una cuestión que tiene que ver con el principio de legalidad y la interpretación de esa norma, y destacó el derecho del imputado a ser juzgado también en un plazo razonable. Todos sabemos también que la prescripción es una autolimitación que se pone el Estado como ser el único y tener el monopolio del poder punitivo para decir, bueno, yo puedo perseguirte hasta cierto punto, ¿no? Bueno, esta autolimitación, que creo que la mayoría de las personas vamos a estar de acuerdo en que exista, puede variar conforme el desarrollo de la legislación, pero no se puede crear a través de las sentencias judiciales de manera tan liviana. Entonces, la primera sentencia es del Tribunal Criminal de Tandil, que está en Provincia de Buenos Aires, donde la condena a ella es cierto, esto es era una pena menor este caso, por si no lo aclaré, la condena a ella a 2 años de prisión de ejecución condicional y 8 de inhabilitación especial. En este caso era una persona que era médica y estaba acusado de homicidio culposo. Y acá viene el tema de las fechas, que es lo que voy a leerles un poco. Entonces dice, la defensa va recurriendo esa pena, ¿sí?, hasta que llega a la Corte, pero antes de llegar a la Corte, le plantea a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que, en un incidente por separado, que se encontraba prescripta la acción penal. Entonces solicitó, conforme el 67E y el 67A en este caso, que declare extinguida la acción penal y la sobreseyera a su asistida. Mientras tanto, corría el recurso paralelo del extraordinario, que fue denegado y llegó en queja. Esta fue la primera. La Corte, esto es en 2013, el primer fallo de la Corte, dice, suspende el trámite. La Corte, cuando analiza que la causa puede estar prescripta, lo que hace es suspender el trámite, lo reenvía al Tribunal Superior de la provincia que corresponda, si es en Capital Federal, a la casación, y le dice, analizá la cuestión de prescripción, verificá si está prescripto o no, y notificame cuando lo analices. Bueno, este es el primer fallo Farina, por decir, la primera vez que llegó a la Corte, que es 25 de junio de 2013. ¿Cuándo llegó a la Corte? El 25, no, a la Corte llegó, no, a la Corte llegó en octubre de 2012. Y la Corte... No prescribió. Esto es el problema de decir cosas contrarias a los superiores tribunales, ¿no? Cuando uno va a una provincia y dice algo, no, estaba prescripta de antes, llegó prescripta a la Corte. Si a la Corte se le prescribe alguna causa, nos vamos a enterar todo, no digo que no haya pasado, pero nos vamos a enterar todo porque será cuestión de meterse un poco en la página y van a eyectar a alguien, porque es algo gravísimo para la Corte se le prescriba, y que yo recuerde en 20 años no conozco un caso de que se le haya prescripto una causa en la Corte. Sí conozco casos que llegaron prescriptas, la Corte suspendió y ahí sí el Tribunal Inferior reconoció que había prescripto. Es difícil que prescriba en la Corte, digo, ¿no? Tiene que llegar muy justito, pero tenemos un sistema, hay un protocolo de alertas. Por eso la Corte, mirá, me diste un pie y perdoname, ¿no? Pero digo, la Corte es tan falible como cualquier tribunal. Y eso es una obviedad, no requiere más análisis. Pero tiene un sistema que le permite disminuir, quizá me animo a decir al máximo posible,
los errores. ¿Por qué? Porque me fui totalmente del tema y si no les interesa, me levantan una mano y ya vuelvo a Farina. Pero, ¿cómo sucede? Cuando entra una... Bueno, acá un doctor le hizo levantar la mano a la compañera. ¿Cómo sucede? Entra una causa a la Corte por la mesa de entradas y la mesa de entrada general, que quizá el Tribunal Superior acá funciona igual y no estoy contando nada novedoso, pero la mesa general de entradas lo deriva a la secretaría que corresponde por el fuero. En la Corte Suprema hay 8 secretarías. Penal, civil, contencioso administrativo, laboral, ambiental, tributario, previsional, penal, lo dije creo, laboral y alguna más, quizá me estoy olvidando. Bueno, de consumo, está la secretaría de consumo. Bueno, va la secretaría. En esa secretaría, el personal de esa secretaría realiza un proyecto de esa sentencia, ¿sí? Que en principio es trabajada por una o dos personas, o dos personas como mínimo ven esa causa, ¿sí? O sea, uno la hace, un secretario la corrige, a veces son 3, los temas se hablan mucho, porque hay derecho penal, por supuesto, pero hay mucho de derecho constitucional, entonces los casos tienen similitud, aunque los hechos no sean análogos, tienen similitud en la interpretación de la arbitrariedad y la cuestión federal, y de allí va modificándose semanalmente, a veces mensualmente, según lo disponga la presidencia de la Corte. Cuando la causa está terminada en la Secretaría, va a cada vocalía. Cada vocalía es donde está uno de los ministros, son 5 o deberían ser, ahora son 4, y va pasando de vocalía en vocalía. Antes, vocalía y vocalía no se comunican las causas, rebotan en la Secretaría, termina la vocalía 1, la manda a la Secretaría y la Secretaría 2 dispone a qué otra vocalía va. Y así hasta pasar por las 4 vocalías. Una vez concluido ello, vuelve a la Secretaría y después va a la Secretaría de Jurisprudencia, que la mayoría de los superiores tribunales tienen, entiendo, donde coteja que haya coherencia en el fallo y que no nos hayamos vuelto todos locos y de golpe dijimos A y 2 meses después B. Y allí se manda el acuerdo, el famoso acuerdo, donde los ministros hacen la firma ya definitiva, a veces digital, por los hechos hartos conocidos de la pandemia, y sale la sentencia. Pero ¿por qué decía que se minimiza mucho la posibilidad de cometer un error? Que igual se cometen. Porque cuando uno contabiliza cuánta gente ve una causa, y esto es una virtud que tiene el sistema de la Corte Suprema, no la Corte Suprema a sus empleados, no, es el sistema que permite disminuir los errores, no la ven nunca menos de 7 u 8 personas. Entonces, pensemos que la ven en la Secretaría, la ve cada letrado de cada ministro de la vocalía, la ven 2 personas mínimas en jurisprudencia, la vuelve a ver el secretario de la Corte cuando vuelve después, porque empieza a ver si, contando los votos, a ver si llegó a tener una mayoría. Entonces, todo este sistema hace difícil que haya errores. Hay errores, por supuesto, hay causas que no gustan, eso está lleno, pero el sistema es bastante aceitado y genera que los errores se encuentren en el camino y no tanto al final. Pero es una cuestión del tribunal y un tribunal colegiado muy grande, con gran cantidad de empleados y demás. Bueno, entonces llegó en octubre a la Corte la causa, en junio salió la primera sentencia en Farina, donde la Corte suspende porque había contabilizado y estaba prescripta de antes de llegar a la Corte. ¿Y qué contesta el Tribunal de Tandil? El Tribunal de Tandil, que había actuado al principio de la causa Farina, dice que los actos jurisdiccionales posteriores a la sentencia condenatoria, que confirman total o parcialmente esa condena, también resultan interruptivas de la prescripción. Esto es las condenas que derivaron después de la condena que dictó el Tribunal de Tandil. Entonces, para nosotros no está prescripta la acción y seguimos sosteniendo que la acción sigue vigente y por lo tanto, adelante. Obviamente la defensa vuelve a apelar, viene todo el derrotero recursivo hasta que llega nuevamente por queja a la Corte Suprema. Llega por segunda vez en, ya les voy a decir, septiembre de 2015. Y la Corte, con 22 de diciembre de 2015,
suspende por segunda vez la queja. En esta oportunidad hace un agregado, porque la fórmula de suspensión no dice nada. Dice, suspéndase la presentación directa, habida cuenta de que podía encontrarse prescripta la acción. Más o menos es así la fórmula del proyecto. Y al final dice, notifíquese al Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires y infórmese a esta Corte lo resuelto. Sí. Vuelve a suspender y agrega a la fórmula tradicional de suspensión un punto. Dice, en forma expresa, ¿no?, en esta segunda suspensión, que el juzgado de origen, se refiere al de Tandil, previa verificación de la concurrencia o no de la causal de interrupción prevista en el inciso A del artículo 67 del Código Penal, se expida nuevamente sobre la cuestión de prescripción. Bueno, Tandil otra vez dice que no, dice que por más que se pudiera reputar, según la apreciación particular de la defensa, más conveniente que la sentencia condenatoria que interrumpe la prescripción sea solo una, la ley penal únicamente erige como acto interruptivo de la prescripción a la sentencia que por un lado sea condenatoria y por el lado no se encuentra firme, característica de las que participan tanto las sentencias de este tribunal como la de los otros tribunales. Entonces insiste con su postura. Bueno, vuelve a la Corte. Así es esta historia. Entonces vuelve a la Corte, se corre vista al Procurador General interino, el doctor Casal, estaba en ese momento, bueno, sigue estando, hace una interpretación en el dictamen el doctor Casal del 67, que termina haciendo un poco lo que la Corte considera correcto, habla de lo que costó modificar la cuestión de secuela de juicio y generar una normativa taxativa, habla de que los jueces no pueden legislar, hablan de que ni siquiera se estaba siguiendo algunos antecedentes de la Corte respecto del leal acatamiento, y la Corte dice que en tal contexto se aprecia, sin mayor dificultad, que la exégesis efectuada por los tribunales del Fuero Penal de la Provincia de Buenos Aires, en las distintas resoluciones en las que se denegó el planteo de prescripción deducido por la defensa de Farina, en cuanto asignaron carácter interruptivo de la prescripción a los decisorios de los tribunales intermedios que confirmaron la sentencia condenatoria dictada respecto de la nombrada, excede con holgura las posibilidades interpretativas de la cláusula legal invocada del 67E, en cuanto enumera que la sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentra firme, es el último acto interruptivo. La claridad del texto legal, dice la Corte, junto a la distinta naturaleza jurídica de ambos actos, impiden su asimilación. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Tandil no solo dijo las segundas y terceras condenas son actos interruptivos, sino que aunque la misma no se encuentre firme, lo interpretó al revés, me parece a mí. Y dijo, entonces todo condena que no sea de firmeza es interruptiva. ¿Entienden la interpretación que hizo? Entonces, bueno, la Corte evidentemente citó además otros fallos, hay un fallo Farías, Esquilario al respecto, siguió analizando la tarea legislativa, que no se la voy a mencionar, después dijo que se ha señalado que las autoridades de una provincia, o sea, los jueces locales, no pueden trabar o turbar en forma alguna la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación. Asimismo, el deber de acatamiento que sobre ellas pesa adquiere mayor significación cuando se trata de un pronunciamiento de la Corte que es suprema en el ejercicio de su competencia y cuyas decisiones son de cumplimiento inexcusable, sin que a ninguna autoridad provincial le esté permitido desconocerlas. Esto también viene a referencia porque en la segunda suspensión, el Tribunal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, cuando le pide al Tribunal de Tandil, disculpen, le pide que haga un análisis también de la jurisprudencia de la Corte, y no lo hace el Tribunal de Tandil, desconoce la jurisprudencia de la Corte. Entonces, la Corte cierra acá y dice que es por tal motivo que, junto a la solución que aquí se adopta para el caso concreto, corresponde instruir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, esto no es común, por eso se los leo, esto no es común, corresponde instruir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que, en lo sucesivo,
para evitar dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su cargo se adecúen a lo establecido por el legislador en el 67E y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte sobre la materia, en la inteligencia de que la cuestión decidida excede largamente la mera interpretación de una norma de derecho común, como es el Código Penal, para involucrar la inobservancia de diversos artículos de la norma fundamental del país. Y dice, y acá lo cita, y dice, el artículo 18, el artículo 31 sobre la vigencia del orden jurídico, la competencia de la Corte en el 116 y 117, ¿sí?, respecto a la interpretación de los fallos. Bueno, la conclusión del tema es que se hizo lugar a la queja, se declaró procedente y se revocó la sentencia y se dispuso, que ayer hablé un poco de las opciones que tiene la Corte, en este caso la Corte termina ella dando por finalizado la causa y sobresee a Farina. Hay una disidencia parcial del doctor Rosen, que también es muy interesante, pero vamos a dejarla de lado. No va en contraposición a la doctrina emanada del fallo, tiene unos puntos, es más cortito, pero sigue en cierta línea. Acá, antes de hablar de López, una cosa más. Pasó muy pocas veces esto de que la Corte termina haciendo un certiorari positivo y no hace el reenvío. Fíjense que acá hizo 2 reenvíos, acá el doctor me ayudó haciéndome que mencione las fechas para que se entienda también los tiempos que tardó cada reenvío. Y en este caso es uno, y después están los casos que también creo mencioné ayer, que son más famosos, como Carrera, que todos conocen, o Carrascosa, García Belsunce, donde llegó 2 veces y la Corte termina absolviendo ella, porque si no esto es un ida y vuelta y parecería que hay... estamos justo discutiendo prescripción y plazo razonable, si quieren, pero estamos discutiendo prescripción y cuántas veces vamos a ir y venir, y un delito que tenía una pena de 2 años y 8 de inhabilitación, que incluso no me acuerdo ahora, pero creo que la Cámara de Apelación de la Provincia de Buenos Aires se lo había bajado a 1 año y medio, además, pero no importa, no venía al caso la pena que tenía Farina. Sí, estuvo siempre en libertad. Digo gracias a Dios, o lo digo ahora, porque me parecería mucho más grave, ¿no? Además, si nos encontramos en una situación así. Por eso también uno de los argumentos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en un momento fue, cuidado con lo que haces, porque en delitos menores nos va a prescribir todo. Pero como si este fuese un problema, no de la Corte, porque no creo que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires haya pensado me voy a poner a debatir a través de sentencias con la Corte, sino que le está marcando una cuestión que es competencia de ellos y le está diciendo tené cuidado con lo que haces vos porque... ¿no? Quizás es una lectura mía de la sentencia de la Suprema Corte, pero plantear la cuestión de política criminal como argumento para agregar a un artículo cerrado como el 67E un nuevo acto interruptivo no me parece suficiente. Creo que es arbitrario. Yo creo lo mismo que dijo la Corte. Farina, del año 2019, el 26 de diciembre. El último que encontré es del 17 de mayo de 2022. Les decía que si la regla mnemotécnica que utilicé para recordar son 67 fallos, en 1 año y 6 meses vinieron 67 fallos más sobre el tema. O sea que evidentemente no se entendió o no lo quisieron aplicar, o el leal acatamiento no sirve, o la interpretación del 67 que tiene la Corte es incorrecta y tienen razón todos los otros tribunales. Bueno, no sé. ¿Cómo, doctor? Perdón. Bueno, ahí acá el doctor pregunta o afirma no hay suficiente publicidad del fallo. Correcto. Fijémonos ahora lo que pasó en López, porque otra vez me estás ayudando muchísimo. En López, ¿qué sucede? Citan Farina, después va a pasar a cobrar el doctor, pero citan Farina y está todo arreglado, por supuesto. Citan Farina y dicen... para hacer la interpretación que se había hecho en Farina, el tribunal dice, sí, ya sé que existe el fallo Farina, pero esto no es Farina. Acá es distinto, dice, mirá vos. Por supuesto, el sometimiento condicionado, pero no solo eso, sino que es evidente que
la interpretación de una norma no varía respecto del caso. No varía respecto del caso. Vos podés decir, no aplica, ok, pero no podemos interpretar las normas de manera distinta. Entonces, acá es donde me parece la Corte trata de poner blanco sobre negro y le dice, mirá, si aplica la norma, es esta la forma de aplicarla y la interpretación. Ahora, que no aplique es otra historia. Si vos no la querés aplicar porque no corresponde al caso, estamos de acuerdo, quizá. Pero no podés decir, no, porque el caso no es análogo, entonces la interpreto distinto. No, claro que el caso no es análogo. Es difícil encontrar dos casos 100% análogos, que no me acuerdo cómo era Farina porque era una médica, pero ¿entendés que tenés que encontrar otro médico que justo le estaba operando la vesícula y en realidad la mató en un homicidio culposo, pero porque cortó la parte de arriba de la vesícula que correspondía al 1%, encontrar otro caso igual? Obvio que no. Obvio que no. Eso es un argumento, me parece, muy vago para seguir insistiendo con una interpretación distinta a la que la Corte había mencionado en Farina. Entonces, en este fallo que lleva los votos de Rosati, Maqueda y Lorenzetti, el fallo es así, y también todo esto está relacionado con el principio de legalidad. Yo intenté, cuando hablaba con Cristina, con Alejandra, con Marcela, de qué temas podíamos abordar, además del tema de ayer, que los dos temas estén un poco concatenados, porque si no, se me hacía mucho más difícil partir la charla y saltar de un tema al otro. Esto es prescripción y esto es principio de legalidad, ¿no? La norma es muy clara al respecto, así que me parece que estos casos apuntan a la intención de los temas que se intentaban dar. Acá, la Corte, en vez de hacer una remisión a Farina, que la podría haber hecho, les voy a contar por qué no la hizo. La Corte no hace una remisión a Farina porque Farina venía, en el medio entre Farina y López, hubo muchas remisiones a Farina y seguían insistiendo con que no era Farina y la Corte decía, es Farina, es Farina, es Farina. Acá no hace una remisión a Farina, ¿por qué? Porque como la Suprema Corte en Farina había dicho que ellos tenían muchas instancias y que tené cuidado con no aceptarme otros actos interruptivos porque me van a prescribir un montón de causas, y es una jurisdicción que tiene muchas instancias, acá se hizo especial hincapié a una causa que venía del fuero de la ciudad, no venía de la provincia en López. Entonces la Corte dijo, no le voy a poner Farina, porque si no, estoy analizando otra jurisdicción y ese caso nosotros también respondimos a cuestiones que decía la Suprema Corte. Ahí sí, la Corte le pareció que tenía que hacer una sentencia referenciando a Farina sin hacer remisión. Entonces hizo una sentencia, como se dice, fundada con argumentos expuestos. Entonces, 6 de agosto de 2020, la Sala de la Cámara Nacional de Casación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó el recurso de casación de Francisco López y confirmó la resolución del Juzgado Correccional 54 que había denegado el planteo de extinción de la acción penal por prescripción por entender que el fallo del Tribunal Casatorio, que confirmó la sentencia condenatoria, el problema era el mismo. Empezaban a interpretar que las sucesivas condenas interrumpían la prescripción, eran actos interrumpidos. En orden al delito de lesiones culposas, acá también era un delito menor, interrumpió su curso. Bueno, acá me equivoqué. El otro no era un delito menor, era un homicidio culposo. Quiere decir que tenía una pena menor, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, la defensa, sobre la base de la doctrina de arbitrariedad de sentencias, cita a Farina, viene a la Corte y dice, otra vez están interpretando las sucesivas condenas como actos interruptivos. Entonces la Corte dice que sobre la base de lo que dice la Cámara de Casación, porque la Cámara de Casación dice, nosotros conocemos Farina, que era lo que acá mencionaba el doctor, si había habido publicidad del acto, si tenían conocimiento del fallo. Conocemos Farina, pero ¿sabés qué pasa? Mirá, más allá de que el sustento fáctico de aquel caso difiere con el presente, sí, efectivamente no eran dos casos iguales en cuestiones de hechos y prueba, no luce apropiado extraer esa doctrina porque es solo un precedente al respecto. Y entendemos que un precedente no es suficiente para generar doctrina. Nueva interpretación fantástica de la casación, no la había conocido yo. Entonces, a raíz de eso, empieza a citar otro fallo, que es Maldonado, y dice, bueno, entonces Farina podría no aplicarse,
y es solo un fallo aislado, hubo un montón de remisiones a Farina en el medio, o sea, está bien, las remisiones uno podría decir, es lo mismo, no, bueno, la Corte no es un solo fallo, el fallo tiene un nombre y remitís a Farina, hay un montón de fallos al respecto, pero además yo tampoco sabía, esta es una interpretación que aprendí ahora, no me agrada, pero no sabía que si la Corte fallaba una vez no era suficiente. Parecería que para el tribunal se requiere que la doctrina quede asentada en un montón de fallos. Bueno, yo tenía entendido que si salía una sentencia de la Corte respecto de una interpretación de una norma de derecho común que en principio le resulta ajena, hasta que no la cambie, cosa que en general no pasa, era lo que estaba vigente la interpretación, no se necesitaba repetirla. Es más, lo venimos hablando, lo más sano sería que no tenga que repetirla y que los tribunales inferiores lo acaten y no lleguen. Entonces alcanzaría con un fallo y estaríamos todos mucho más felices, me parece. Bueno, el tribunal no había argumentado más que eso realmente para rechazar la prescripción y había de alguna manera desacreditado el antecedente Farina. Entonces la Corte dice que resulta claro que una correcta lectura del mencionado precedente revela que esas circunstancias no fueron valoradas para fundar la censura de la interpretación contra Leggen del 67C, dado que ellas fueron ponderadas con una finalidad argumentativa completamente distinta. Se concluye a partir de lo expuesto que el decisorio impugnado no cumple con la exigencia que demanda las sentencias, que demanda que las sentencias constituyan una derivación del derecho vigente, derivación razonada, agregaría yo, no lo dice acá, con aplicación a las constancias efectivas comprobadas en el caso, se hizo lugar a la queja, se declaró procedente el recurso y se dejó sin efecto la sentencia y acá hubo un reenvío. Todavía no volvió, esto en mayo 2022. Acá agrego algo más y después podemos hablar cuanto ustedes quieran o no y podemos finalizar también, pero acá creo que cuando un tribunal dice estas cosas como es un solo fallo, que además no era cierto. Además, esto me lo olvidé, no era cierto porque la Corte cuando hizo Farina citó a otros fallos, Frías, Scolari, citó otros fallos al respecto que ya había hecho la interpretación del 67E, entonces no era cierto que era un fallo aislado. Tampoco sabía yo que uno podía decir lo que repetimos toda la tarde, que más allá de que sea un fallo solo, el leal acatamiento no me interesa, que es una cuestión que hay que observar detenidamente. Tampoco el tribunal, para apartarse, y esto también lo sabemos todos, porque el leal acatamiento tiene también límites. Digo, si te vas a apartar de la jurisprudencia de la Corte, tenés que fundarlo. No alcanza con decir, no aplica Farina, es aislado, y entonces yo interpreto así. No, tenés que fundarlo. Y después la Corte verá si eso es una interpretación que puede ser convalidada desde una mirada constitucional, porque la Corte no es un tribunal constitucional propiamente dicho, como existen en Europa occidental, digamos, y tienen tribunales constitucionales, incluso con sistemas parlamentarios. Pero hace las veces de, porque al ser el último intérprete de la Constitución, no tiene mucho margen para decir, no, bueno, la Constitución después la veo y ahora voy a analizar teoría del delito, Código Penal. No es así. No es así la tarea de la Corte. No es así. Es más, hay muchos más, por supuesto está lleno de especialistas en la Corte por fuero, pero nadie desconoce, porque lo trabajamos todo el día, el tema constitucional y el recurso extraordinario federal. Es lo que más tenés que trabajar. Teoría del delito no es un tema que uno trabaje. Lo trabajo yo académicamente en mis clases en la facultad, pero no en la Corte Suprema, eso más de los tribunales inferiores. Bueno, creo que intenté dar una posición de la Corte, cómo resuelve los casos la Corte cuando vuelven y vuelven a insistir, qué pasa cuando no se acata las decisiones de la Corte y también las consecuencias que traen, porque estas prescripciones llegaron prescriptas a la Corte, pero ¿qué va a pasar ahora con las otras causas?
porque si se siguen manejando en estos tiempos, tiene razón la Suprema Corte, sí van a prescribir un montonazo de causas. Y la verdad que la forma de terminar el proceso a través del Instituto de la Prescripción es el menos sano, me parece, para todos, para el judiciable, para nosotros como operadores judiciables. No me parece el más adecuado. Bueno, hasta acá creo suficiente, pero me someto a... Petraki decía, disparen al pianista. Yo no soy Petraki ni cerca, pero pueden hacerlo y me iluminará.